Hola a todos, este es el cuarto video de la simulación de un circuito neumático simple utilizando FluidSim. En este video vamos a seguir con el análisis de los parámetros de nuestro elemento de trabajo, ¿no? Entonces vamos a darle doble clic y aquí en parámetros observamos que estos parámetros son ingresados manualmente, ¿no? O sea, nosotros podemos modificar, por ejemplo, la carrera máxima del pistón, por ejemplo, que sean 60 milímetros, la posición del pistón que sean 0, que sean 10, y también podemos observar que ya hay valores que ya son calculados automáticamente por el ordenador, por la computadora, ¿no? Y esos valores pues van a depender de los datos que nosotros ingresemos en estas casillas. Por ejemplo, si nosotros modificamos el diámetro del pistón, obviamente pues el área del pistón pues va a cambiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en lugar de 20, si le ponemos 30, ya no vamos a tener de área 3.14, vamos a tener 7.07. ¿No? Entonces, si nosotros, por ejemplo, modificamos el diámetro del vástago, pues en lugar de tener acá 2.64, pues vamos a tener, por ejemplo, 4.23. Entonces, pues dependiendo de los datos manuales que nosotros vayamos ingresando, pues vamos a obtener pues datos ya, valores ya, por default, calculados por la computadora, ¿no? Entonces, pues hoy vamos a aprender cómo se calculan esos valores. Lo vamos a dejar en 30 y con 8, ¿no? Y pues vamos a determinar estos valores. Entonces, para eso vamos a utilizar Paint como material de apoyo visual. Entonces, pues aquí en Paint tenemos un cilindro de doble efecto, ¿no? Entonces, como bien saben, en un cilindro de doble efecto tenemos dos entradas de aire, que puede ser de este lado o de este lado. Si ingresa aire de este lado, tenemos que la superficie de contacto es esta, ¿no? Donde va a estar ejerciendo la presión el aire para pues, que avance el vástago. Si nosotros ingresamos este aire por este canal, tenemos que la superficie con la que va a estar en contacto, pues va a ser esta y esta, ¿no? Quitando pues el vástago, porque pues esa no es la superficie de contacto del aire, ¿no? Donde va a estar ejerciendo la presión. Entonces, si nosotros nos colocáramos, por ejemplo, de esta manera, para visualizar el área de contacto, si nosotros nos paráramos lateralmente a este pistón, pues vemos que esta superficie de contacto en realidad pues es circular, ¿no? Que sería, vamos a manejarla como el área de avance. Entonces tenemos el área donde va a estar teniendo contacto el fluido y por lo tanto pues va a ejercer una presión y va a avanzar, ¿no? Y también tenemos el área de retroceso. Entonces para eso pues nos colocamos simplemente también en esa posición, pero ahora de este lado. Entonces aquí tenemos, si nos colocamos en esta posición, pues tenemos ahora esta área, que tenemos esta grande, que es el área de avance, pero también tenemos el área del vástago, ¿no? Y el área donde va a estar ejerciendo presión el gas, pues simplemente pues va a ser, pues, esta, ¿no? En el hueco. Entonces, pues ahí tenemos las dos áreas, ¿no? La de avance y la de retroceso. Entonces aquí vamos a ponerle el área retroceso. Entonces, el área de avance, si se fijan, pues esto es un círculo, ¿no? Entonces, el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado, ¿no? Entonces, pues vamos a determinar primero el área de avance. Vamos a ver. Aquí tenemos el área del pistón, que en FluidSim nos da 30 milímetros. Pero en este caso no queremos el diámetro, queremos el radio, ¿no? Y el radio es la mitad del diámetro. Entonces, podemos poner ya en la formulita, aquí,
pues el área de avance, ¿no? Que sería pi por el radio, que serían 0.03. Estoy pasando los 30 milímetros a metros entre 2, ¿no? Y eso elevado al cuadrado. Entonces, esto nos arrojaría el resultado, ¿no? Este es el resultado del área de avance, ¿no? Porque sería pi por el radio, pero en este caso vemos que nos dan, como les había dicho, el diámetro, ¿no? El diámetro es de 30 y nos lo da en milímetros. Entonces, por ejemplo, si fuera en metros, pues serían 0.03. Entonces serían 0.03 entre 2, que sería el valor del radio. Entonces sería 0.03 entre 2, ¿no? Que es el radio. Y eso lo elevamos al cuadrado. Y nos da de resultado, pues lo que calculé yo en mi calculadora, ¿no? Que es de 0.007068. Y eso, como esto lo pasé a metros, pues van a ser metros cuadrados, ¿no? Ahora, si yo quiero este resultado, pero en milímetros cuadrados, que es el que tenemos aquí en el simulador, digo en centímetros cuadrados, perdón, son 7.07, pues simplemente convierto esos metros cuadrados a centímetros cuadrados. Entonces, pues me voy a una calculadora también aquí para convertir de metros cuadrados a centímetros cuadrados y me da, pues esto, ¿no? En centímetros cuadrados. Entonces, me da, y esto ya son centímetros cuadrados. Entonces, el resultado me dio 7.068 centímetros cuadrados. Entonces, ese sería mi área de avance, ¿no? Si me voy al software, es este, ¿no? El 7.068, solo que aquí redondeó los .68 a .70. Entonces aquí ya tengo el área del pistón de avance, ¿no? Y este es el área del pistón de retroceso. Entonces en este caso, pues voy a calcular rápido esa área, que simplemente pues es el área de avance, que ya la tengo, que son estos en metro cuadrado. Entonces vamos a ponerle ahí el área de retroceso es igual a los .070, 68, 58 menos el área pues del vástago, ¿no? Y el vástago es pi por radio. Y el radio, ¿de cuánto fue el radio del vástago? El radio fue de 8 milímetros y lo paso a metros es .008. Entonces sería por .008 entre 2 y eso al cuadrado, ¿no? Porque es pi por radio al cuadrado. Entonces si hacemos esa operación otra vez en mi calculadora, tengo que es esto menos pi y luego el pi es por el radio, que es por .008 entre 2 y eso al cuadrado me da ese resultado, ¿no? Este es el resultado en metros cuadrados. Acuérdense que es en metros cuadrados. Entonces, aquí yo ya tengo el resultado, que es este en metros cuadrados. Para pasarlo a centímetros cuadrados, simplemente pues aquí lo pongo en esta casilla y me da 6.56, ¿no? Si lo comparo con el resultado del software, te da 6.57. Entonces, si se fijan, pues es la manera en cómo corroboras estos datos con los valores calculados que ya tenemos del área de avance y de retroceso de los pistones. Entonces, pues eso sería todo para este video. Nos vemos hasta la siguiente.